Buenos días, Resistencia. Hoy voy a tratar un tema que siempre he querido, pero que al final pues no me he decidido debido a que supongo que está feo que yo hable de la historia así, ya que pues soy graduado en historia, pero en cualquier caso quiero dejar claro que más que de la historia en sí, lo que quiero hablar es del uso que se le da a la historia. Antes de comenzar, me gustaría dar una definición, ¿no? Por ejemplo, en la universidad recuerdo que nos aceptaban que la historia era la desmitificación del pasado, que la historia era el estudio de los acontecimientos que ocurrieron en el pasado y que explican el presente, y que la historia, pues, tras analizarla, lo que te hace es ver de dónde venimos y hacia dónde vamos, y pues también con su estudio nos evitará cometer esos mismos errores que cometimos en el pasado para no cometerlos ahora. Muy bien. La historia, para mí, o al menos como digo, el uso que se le da, el uso práctico, al final no es más que una herramienta que te sirve o que les sirve para justificar el presente. Si en el presente se quieren cometer un tipo de acciones, ¿no? Pues necesitan que el pasado haya sido de una determinada manera que vayan a justificar lo que ahora se va a llevar a cabo. Y todo esto, pues ya lo decía muy bien Orwell, sé que últimamente estoy recurriendo mucho a él, pero ya lo decía él, quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro. Y es que al final es una pequeña frase, pero todo se resume a eso. Y por eso se notan y se perciben cómo va cambiando, cómo nos cambian la percepción de las cosas. Porque sí, una cosa es la historia escrita, la historia que se ha demostrado, la historia que está ahí, la historia que pueden manejar los grandes académicos que llevan toda la vida estudiándola y contrastando y tal y cual. Pero una cosa bien distinta es la visión que tiene la gente de la misma. ¿Y de dónde se educa la gente? Pues sí, se puede decir que se educan en las escuelas y en los institutos y todo esto, pero bueno, al final con lo que se quedan es con lo que el cine te da. Y cuando me refiero al cine no me refiero únicamente, ¿no?, a la gran pantalla y a las películas. También se ven en series y también se ven pues en todo tipo de vídeos o recreaciones o cualquier cosa, ¿no?, que se emita visualmente o por cualquier medio de comunicación, que al final es lo que más llega. Entonces, como digo, si estudias la historia o si estudias, pues, más que su historia, su evolución, ¿no?, mejor dicho, cada vez que hay un cambio de un gobierno, no, de un sistema a otro sistema de gobierno, te das cuenta cómo cada uno intenta echarle la mayor tierra posible al anterior para justificar su mandato, ¿no? Para, de alguna manera, para consolidar ahí y justificar que sus acciones están siendo mejores que las de antaño, porque esto también es una historia que se repite mucho, ¿no? Que todo tiempo pasado fue siempre peor y ahora siempre se está avanzando hacia algo mejor, a pesar de que el pensamiento generalizado de la gente es que todo se va a la mierda, el mundo se va a la mierda. Bueno, el mundo se va a la mierda, ¿no? Se supone que cada vez vamos a mejor, ¿no? Eso es lo que al final te venden. Luego también habría ahí una pequeña manipulación en que el único avance que se está produciendo es tecnológico, pero esta tecnología que parece que es el progreso, al final, y como por ejemplo demostramos, ¿no?, lo que van a hacer en China, lo del carnet del buen ciudadano chino, que os recomiendo ese vídeo si no lo habéis visto, pues al final es una nueva técnica para tener totalmente sumiso al ciudadano y así pues hacerlo prácticamente mejor esclavo que lo que posiblemente lo sería en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en Egipto y todo esto. Lo que pasa es que al final cambian los métodos, pero el objetivo es el mismo: tener a una persona que te produzca con el menor coste posible y pues hacer lo que te dé la gana con ella y tener prácticamente, ser tú el dueño como Estado de todos sus derechos. Y bueno, Estado, empresa, cualquier cosa de estas me vale. Y vamos a enlazar todo esto con el tema de que siempre hay buenos y siempre hay malos en la historia, y por arte de magia será casualidad que siempre gana el bueno. Tal vez sea porque la historia la escriben los vencedores, es decir, los buenos, porque si la gana él, pues no se va a decir, mira, sí, yo le gané a este tipo
que los pobres pues querían un sistema y yo vine aquí y se los arrebaté, porque mi ambición así me lo pudo, ¿no? Al final, si la historia se contara verídicamente, casi siempre sería así. ¿Qué te dicen? No, oye, mira, nos tuvimos que defender o tuvimos que atacar a ese tipo que nos estaba machacando, que nos estaba atacando el primero, que nos estaba saboteando, ¿no? Y ya está. Y al final es lo que queda, por lo cual, ¿qué es la verdad? Pues la verdad no es ni más ni menos que lo que se hace creer. Evidentemente, cuando estudiamos acontecimientos ya pasados hace miles de años, ¿no? Como por ejemplo el Imperio Romano contra Cartago, pues claro, imagínate, ¿no?, lo que se dirían en aquella época. Para los romanos Cartago es el demonio y para Cartago Roma es el demonio. Finalmente ganó Roma, destruyeron todas las escrituras y todos los testigos y fuentes cartaginesas, y únicamente conocemos la historia de Cartago a través de las fuentes romanas. Durante años pues ellos eran los buenos y los otros eran pues los malos, que hacían sacrificios de niños y se los comían, y probablemente los romanos también, ¿no? Pero bueno, ha quedado eso. Aún así, cuando la estudiamos desde nuestro punto de vista, no tenemos odio, ¿no?, hacia ningún bando. Pero conforme se va acercando, ¿no?, por ejemplo, cristianos contra musulmanes aquí en la península ibérica, imaginaos, ¿no?, la percepción que habría en la época de cada bando entre sí, y qué fuentes escribirían unos y qué escribirían otros, relatos me refiero, ahora los consideramos fuentes. En cualquier caso, conforme pasan los años, pues ese odio, esa crispación va diluyéndose. Y se supone que la historia se va haciendo más objetiva. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando estudiamos historia reciente, historia del siglo, venga, vamos a poner siglo XIX, a partir de Napoleón, y historia del siglo XX, ahí todavía siguen en pie esos, ya no perjuicios ideológicos, porque al final son creados, pero sí que existe todavía esos intereses del sistema que ha ganado, que siempre es el bueno, claro, el bueno es el que gana, contra los que han perdido. Entonces, al final, con perspectiva histórica, se verá lo que ya está demostrado, y es que absolutamente todos los bandos que suelen intervenir en los conflictos han hecho exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que en la actualidad únicamente se centra en ver los que han cometido, los que han perdido, masificándolo en todas las ocasiones e inventándolo incluso si no existe o si es necesario venderlo como más malo, y ocultando los suyos. Y tenemos unos héroes y unos villanos, y eso al final es la historia. Y cuando se pasen 500 años, pues toda la percepción que se tiene ahora será totalmente distinta, porque ya no existirán ciertos intereses y sí que existirán otros que pasarán en el futuro. Y pues, como decía, y ya con esto vamos terminando, cada vez que hay un cambio de sistema político, el que entra tiene que justificar lo malo que era el anterior y lo bueno que va a ser él, y la justicia que está trayendo. Y todo esto, si analizamos la historia reciente de España, te das cuenta cómo es así y cómo todo va encadenado, ¿no? Cuando derrocan a la monarquía, la monarquía es lo peor. Cuando derrocan a esa primera república que se ponen, esa primera república y ese gobierno ahí un poco democrático fue lo peor. Cuando de nuevo se instala una dictadura militar, eso fue malísimo. Cuando otra vez vuelve la república, esa dictadura militar fue lo peor. Cuando de nuevo viene Franco, madre mía, la república fue lo peor. Mataban gente, asesinaban curas, monjas, quemaban iglesias. Cuando otra vez Franco fue derrocado, bueno, se murió, pero me entendéis, ¿no?, que ya se cambia de régimen, viene otra vez la democracia, Franco fue lo peor, mira, hacían esto y esto. Y cuando la democracia sea cambiada, porque será cambiada algún día por otro sistema, aunque cabe decir que para mí lo que vivimos, más que una democracia, es una plutocracia, que aunque suene parecido es totalmente diferente, también se sacarán a la luz todos los crímenes de guerra, no de la democracia porque no existe, sino de la plutocracia, y nos venderán otra bola, y la gente pues al final con sus creencias inducidas, conformarán esa historia, pero al final la verdad no importa, únicamente importan los intereses
del que te está contando la historia, debido a que tiene el poder de ejecutar y de escribir e impulsar los acontecimientos que se están produciendo en el día de hoy. Y bueno, este es el vídeo, simplemente quería dejar esto claro, ¿no? Cómo se manipula la historia y por qué. Y nada más, esto es todo y como digo siempre, nos vemos muy pronto.